Pues recibir este premio es una alegría, sobre todo viniendo de donde viene, ¿no? Que este es un festival de Sobrarbe, mis raíces están aquí y precisamente la película habla de una historia de un pueblo de aquí, de Bielsa, ¿no? Y bueno, pues recibir este reconocimiento en casa y además haberlo hecho en belsetán, en aragonés y que la gente valore pues este tipo de trabajos, pues la verdad que es una alegría. Esta película viene de un libro que publiqué en 2016 junto con Chus Raúl Usón y bueno, pues salió la oportunidad de que cobrase vida en formato de cortometraje de animación. Era un mundo que desconocía totalmente, o sea, nadie del equipo tenía experiencia en este tipo de trabajos, pero bueno, al final, pues contando con ayuda de mucha gente, con vecinos de Bielsa que lo han dado todo para que saliese bien, pues bueno, el resultado es muy bonito. No es una gran película de grandes efectos, que hoy en día todo el mundo está acostumbrado a ver superproducciones de animación, ¿no? con proyectos con mucho presupuesto y bueno, pues esto es todo lo contrario, o sea, lo hemos hecho como hemos podido, pero ya te digo, mucho esfuerzo, mucha ilusión, ha sido un proceso de aprendizaje tremendo, me he metido en este mundo y creo que ya no voy a salir porque la verdad que engancha y bueno, se sufre mucho, pero también da muchas alegrías. Sí que es verdad que siempre me ha atraído la cultura tradicional, el mundo rural y bueno, pues he pasado la mitad de mi infancia en Bielsa, siempre he tenido contacto con pastores, he visto pues diferentes ritos y bueno, pues siempre me ha llamado, ¿no? Y de hecho tengo un amplio catálogo fotográfico, yo voy a un pueblo, me entero que alguien va con las vacas y lo acompaño, es algo que siempre me ha gustado, ¿no? Lo que sí que es cierto, que yo creo que la historia es bonita. Es una historia del Valle de Bielsa, pero extendible a todo Sobrarbe, a muchas otras zonas del Pirineo. Y bueno, yo creo que la historia es emocionante, ¿no? Y se ha hecho con cariño, con mucho respeto. Creo que es una visión muy bonita de unos hechos que pasaron de verdad. Y bueno, pues también el haberlo hecho en aragonés, en belsetán, ¿no? Y sobre todo contar con la participación de dos de los últimos hablantes de belsetán de Bielsa, que son Barré, que es el último habitante de Esquierva, ¿no? Un pueblo precioso de ahí de la Valle Verde, y el abuelo Baitico, que además hace poco acaba de sacar un libro con sus memorias. Pues eso ha sido la guinda del pastel, ¿no? Ha sido una maravilla hacer este trabajo, todo el mundo ha arrimado el hombro. Gatos, ella chiquinín como una pulce. Bueno, una miqueta més gran que una pulce, pero no guaire més. Ella un gorro roy, sí señor. ¿De que hay un gorro roy? Pues un gorro roy no hay un follet, ni un menuto, ni un diablerón. Un gorro roy y un gorro roy. El punto. Diz que son de buena índole, chuparcitos, en la minés. Chafardés, que tot cal decir-ho.